Bueno, no voy a perder mucho tiempo en el tema de la ecuación. Hicimos la hipótesis, cómo se formulaba la ecuación. Eso es lo que tienen que recordar ustedes. Estructura del suelo incompresible, suelo saturado, vale la ley de Darcy, o sea, la proporcionalidad de la permeabilidad y el régimen no permanente. Bueno, hicimos eso, llegamos a la conclusión de este valor final entre el equilibrio entre el agua que sale cuando se deforma el suelo y la propia deformación del suelo. Esto es nada menos que la ecuación de la consolidación, que es una ecuación de transferencia. ¿Por qué es unidimensional? Porque la deformación del suelo se realiza en una sola dimensión, en una sola dirección, que es la dirección Z. Y aclaramos también la clase anterior que hay dos formas de plantear esta ecuación, considerando un estrato que drena por ambas caras, o sea, la cara superior o la cara inferior, o que drena por una sola cara, es decir, un estrato en la parte superior y el que abajo haya un estrato tan impermeable como la arcilla. Acuérdense que la ecuación de la consolidación, o sea, el fenómeno de consolidación, de deformación diferida, se estudia únicamente en las arcillas. No existe en las gravas ni en las arenas, es únicamente suelo fino. Acá, para la solución de la ecuación, se planteaba una hipótesis muy importante, que el coeficiente C sub B, coeficiente de consolidación, se mantiene constante durante todo el proceso de consolidación. Y después, la variación del espesor del estrato de consolidación de la arcilla eh, es muy pequeña esa variación. Lo que está diciendo con estas dos hipótesis es que está considerando estratos delgados respecto a los estratos sub o suprayacentes. Ya les di un ejemplo a qué se refería con esto. Acá lo volvemos a dibujar si ustedes quieren, en la pizarra. Son las dos situaciones. Vamos a dibujar un estrato de una consolidación. Supongamos esto. Acá vamos a poner que esto sea un estrato CH. Fíjate que acá está drenando, si esta es una arena, pongo por poner un ejemplo, un nombre cualquiera, SP, SW. Si vos tenés esta situación, está drenando por las dos caras, porque el SP y el SW son más permeable que la propia arcilla. O sea, en este caso va a tener drenaje por acá y hacia abajo cuando vos le apliques una carga. Vos le aplicás una carga a un edificio, entonces este edificio, ¿no es cierto? Ponerle que está fundado ahí, le va a transferir cargas a este estrato CH. Cuando este estrato CH empiece a hundirse, a deformarse, va a salir el agua por el SP y por el SW. Ahora, si vos tenés, a ver si puede borrar, creo que sí. Si vos tenés así, se borró todo. Bueno, eh, veamos el otro caso. Si vos tenés un estrato así, vamos a ponerle nombre. Acá tenés el SP, acá tenés la arcilla altamente compresible, y acá tenés la roca. Entonces, construís el edificio. El edificio va a transmitir una carga al estrato. Fíjate que ahora cuando se deforme el estrato, el agua va a salir por el SP, pero no por la roca, que es más impermeable que la arcilla. Entonces vos vas a tener los dos casos. Volviendo a lo que estamos viendo, a compartir el tema de los archivos, volvemos a donde estamos viendo. A la solución de la ecuación, veamos qué quiere decir todo esto.
Hemos dicho que la ecuación es una transferencia de carga. Entonces, fíjate, acá está considerando la situación de un elemento, o sea, un estrato arcilloso drenado por ambas caras. Pues te dice acá cara superior permeable, cara inferior permeable. Entonces, considera un semiplano imaginario impermeable, por eso considera dos veces el mismo espesor. Este espesor, ya lo vamos adelantando, ese que dice 2H acá, se llama espesor real, o espesor, perdón, espesor efectivo. Ya vamos a ver con mayor detalle, no los quiero complicar mucho ahora con nombre. Esta unidad lo que tiene muchos nombres, por ahí se confunden, eso es lo que lleva a confusión. Lo importante es mantener el concepto. Bueno, ¿qué es lo que queremos entender ahora? Que el estrato está drenado por ambas caras, como les mostraba recién. Arriba puede haber un estrato de arena y abajo también, o algo mucho más permeable que la arcilla. Esta es una distribución de presiones. 0P1 es cuando vos tenés el peso que tenía inicialmente el estrato, vos no le cargaste nada. Este delta de P es el edificio que construís. Le da una sobrecarga delta de P. Bueno, ya vimos anteriormente las condiciones de frontera. ¿Esto qué significa? Acá lo volvemos a dibujar. Es la distribución de la isocrona. Vos lo podés hacer así. Es como va drenando el agua, es una distribución entre presión y agua y presión, ¿no es cierto? Lo que absorbe el agua, que absorbe el suelo. Tiene esa distribución. O bien la podés hacer al revés también, ¿no? Depende de cómo quieras plantear la ecuación, pero lo podés hacer de cualquier forma. Depende de cómo plantees las condiciones iniciales. Entonces, según esto, lo que está acá, suponete, para cualquier distribución, perdón, ya me salí acá, para cualquier distribución que vos hagas de esto, vas a tener, supongamos, tratemos de hacer dos isocronas por lo menos, ahí, y tratemos de hacer otra acá. Entonces lo que te dice esta condición de frontera, para Z igual a 0, acá en el nivel, en esta parte, donde comienza el estrato, o donde termina Z igual a 2H, y para un tiempo mayor que 0, no el tiempo inicial, sino el tiempo corriente, esta presión acá es igual a 0, tanto acá como acá, la presión del agua. Acá no tenés nada, ¿eh? No hay, en cambio, en cualquier punto tenés U acá o U acá, en cualquier punto y a cualquier profundidad. Esa es la condición de frontera. Y la condición inicial se refiere a que vos cuando cargas el edificio, terminas de fundarlo, se genera este delta de P, que es todo esto, ¿ves? Este delta de P, esta presión acá, vuelvo a dibujarla, todo esto, este cuadradito, delta de P, es la condición inicial. Por eso te dice, para condiciones iniciales son entre 0 y 2H, para un tiempo inicial, la presión del agua es la que absorbe totalmente el peso del edificio. Esto es lo que te está diciendo la condición de frontera. Bueno, hasta ahí nos hemos quedado en la clase pasada. Entonces tenés que saber condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Con eso vos podés resolver esta ecuación. Bueno, ¿cómo solucionamos la ecuación de la conservación? Acuérdate que la ecuación tiene esta forma. La derivada parcial del tiempo, perdón, la derivada parcial de la presión del agua con respecto al tiempo es igual al coeficiente de consolidación sobre la derivada segunda de la presión del agua sobre Z dos veces. O sea, está en función de Z, que es la profundidad, y está en función del tiempo. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué es importante saber todo eso? U es la que manda, digamos, es la presión del agua, esa presión que se genera cuando la arcilla tiene agua acumulada, vos le cargas el edificio y empieza a expulsar agua. Por eso es un cambio con respecto al tiempo que dura la consolidación. Y también un cambio con respecto a la profundidad. Entonces, una transferencia entre tiempo y profundidad. Entonces, eso es lo que a esta ecuación con las condiciones iniciales, las condiciones de frontera, la resolvemos. La solución es de esta forma.
la presión del agua con respecto a la presión efectiva. Fíjate que el edificio, cuando sea transferido totalmente a los granos de arcilla, va a ser como presión efectiva. Va a ser una función de Z y de T, del tiempo, de la profundidad y del tiempo. Bueno, desarrollando la serie de Fourier, ustedes saben un montón de matemáticas, ya han visto no sé cuántos análisis matemáticos tienen, álgebra, etcétera, etcétera. Deben haber visto en algunos de los capítulos de los tantos análisis que tuvieron, serie de Fourier, un montón de tipos de series, pero acá desarrollamos la serie de Fourier, desarrollando, dice, yo no la hice, sino tomo uno de los términos, el término final, es este término. T igual a CB h cuadrado por T chica. Ese T grande que figura acá se llama factor tiempo. Este T se llama factor tiempo. Bueno, o sea, si vos solucionás la ecuación esta, que el que tiene interés en ver, vuelvo a repetir, siempre digo lo mismo, está en el tomo 2 del Juárez Vadillo, en la parte de los anexos, ahí pueden verlo con lujo de detalle, el desarrollo de la serie de Fourier, de los cuales ahí se van a dar cuenta que son como, no sé, un montón de términos, hay una suma, en definitiva, la serie. Uno de los últimos términos es el que se toma como el que nos interesa a nosotros en la solución. Entonces, fíjate que este T grande se llama factor tiempo y en función de qué está, del coeficiente de consolidación del espesor del estrato y de este factor, perdón, del tiempo de consolidación. Bueno, entonces fíjate que acá ponemos otra vez el factor tiempo, T grande, y a su vez esto, si vos te acordás de cómo obtuvimos la ecuación de consolidación, pues vamos a traer un poquito, acá ya me pasé. Fíjate, cuando hacemos este intercambio, la igualación de ecuaciones, esto se llama coeficiente de consolidación. Nada más que para no escribir tanto, ponemos C sub B, pero está en función del coeficiente de permeabilidad, de la reacción de vacío, un coeficiente de formación y del agua. Entonces, acá, perdón, acá está en función, o sea que esta es la solución propiamente dicha, una de la aplicación de la solución. Acá está en función completo ya de la permeabilidad del terreno, del suelo, digamos, la permeabilidad de la arcilla, el E, relación de vacío de la arcilla, A sub B es un coeficiente de compresibilidad, que ya vamos a ver cómo se obtiene, el gamma del agua, o sea, el peso específico del agua, el tiempo en que se va a consolidar el estrato, se va a deformar el estrato, y este es el espesor, se llama espesor, acá se lo escribo, chicos, porque por ahí para que sepan, se llama espesor efectivo, el estrato. Acuérdense que se llama espesor efectivo del estrato. O sea, ¿a qué me refiero con el espesor efectivo? A este valor H. Espesor efectivo, acuérdense, porque después está el espesor real. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, lo vamos a tener en cuenta, al espesor efectivo es por donde realmente drena el estrato. Bueno, sabiendo esto, fíjate que acá tenés la solución entonces, volviendo a esto. Esto es medio aburrido, chicos, de matemáticas, pero trato de hacerlo un poco más lento para que se entiendan los conceptos, más que nada. Lo que me interesa es que se entienda cómo lo relacionamos y cómo con lo que sería mecánica del suelo y con lo que nos interesa a nosotros como ingenieros. Ahora, fíjate, U respecto a la presión efectiva, la presión del agua respecto a la presión efectiva ahora, reemplazando acá en una función de Z, que es la profundidad, el efectivo al cuadrado y el factor tiempo. Bueno, acá veamos otra, que es la que nos va a interesar en definitiva. ¿Para qué hacemos todo esto nosotros, la solución de la ecuación?
tremenda ecuación re difícil. ¿Para qué nos sirve como ingeniero? Bueno, nos sirve para algo muy importante. Una, saber cuánto se va a deformar ese estrato en el tiempo, el estrato arcilloso, si esa deformación puede ser compatible o no con lo que dice el reglamento. Y segundo, cómo va a ir evolucionando esa deformación. Esas deformaciones se llaman asentamientos. Si ese asentamiento vos no lo tenés previsto en tu cálculo estructural o en el edificio, digamos, no lo tenés previsto, eso a lo largo del tiempo te puede ocasionar patologías estructurales muy graves. Una de las patologías estructurales bastante graves que ustedes ya deben haber visto, o capaz que alguno viajó hasta ahí, es la famosa Torre de Pisa. Son asentamientos diferenciales, no previstos. No es que la torre se hizo inclinada, se inclinó porque hubo un asentamiento desparejo, diferencial. Entonces, bueno, nosotros tenemos que prever si va a haber asentamientos o no. En caso que haya asentamientos, ver si son compatibles con el código de las estructuras, o si no van a ser compatibles, tratar de buscar una fundación de tal forma que el asentamiento sea, por lo menos que esté dentro de los límites admisibles o que no sea perjudicial para las estructuras, para las estructuras. Bueno, entonces, volviendo a lo que nos interesa saber, ¿cuánto se va a deformar este estrato? Bueno, acá fíjate lo que tenemos. Tenés un estrato cuyo espesor efectivo es 2 veces, perdón, cuyo espesor real es 2H, o sea, 2 veces este espesor. Bien, ahora fíjate, el espesor quiere decir que está drenado por ambas caras, drena por arriba y drena por abajo. Acá estas son las isocronas. La marca la dibujaron acá, después vendrá otra acá y así sucesivamente. ¿Sí? Esas son las isocronas. Bueno, acá tomo una isocrona cualquiera, T igual a T, y tomo una profundidad a una profundidad Z. Acuérdate que está en función de Z y de T. O sea, de la profundidad y el tiempo. ¿Qué hago yo entonces? Fijo una profundidad cualquiera a esta profundidad. ¿Qué pasa en este tiempo? Después puedo fijarme qué pasa en otro tiempo y así sucesivamente qué pasa en el otro tiempo. Por lo que estaba deducido acá es el tiempo inicial. Acá será el tiempo inicial t igual a 0. Está en esta parte, está acá. T igual a 0. Tiempo inicial. Entonces, fíjate cómo se va distribuyendo la deformación de esa manera. Bueno, veamos. O sea, estoy analizando qué hay en este gráfico. Después ya pasamos a la parte matemática. Fíjate, tenés un espesor drenado por ambas caras, por eso dice 2H acá. Acá tenés la presión inicial, la que tenía el suelo antes de construir el edificio. Acá tenés la presión final, P sub 2. Y acá está lo que nos interesa. ¿Qué pasa cuando construís el edificio? Delta de P. Bueno, ¿qué será esto? Como estamos analizando a esta profundidad Z, y en este punto, fíjate que va a tener este punto para este tiempo, que se distribuye para cada lado. Delta de P es toda esta franja, ¿no es cierto? Fíjate acá. Este es delta de P, todo. U, esta partecita, lo que absorbe el agua, se ha ido deformando hasta ahí, parte la absorbió el agua, U, presión neutra, y parte la absorbió el suelo. Pero estamos analizando siempre a esta profundidad Z, para esta isocrona. Entonces, ¿qué haces acá? Haces U sobre delta de P, haces esa relación. Dividí todo sobre delta de P y llegas a este porcentaje. Fíjate que este U por Z por ciento significa el porcentaje que se deformó el suelo a esta profundidad y a este tiempo. Es decir, que vos hiciste una cosa. Si acá dibujemos mejor la isocrona, creo que ahí va a estar un poquito más claro. Esta isocrona que la dibujé acá, que es a esa profundidad Z para ese tiempo. ¿Qué pasa en todo el estrato? ¿Cómo se fue deformando a esa profundidad el suelo
y para ese tiempo. ¿Qué absorbió el agua y qué absorbe el suelo? A eso se refiere. Entonces, fíjate, UZ% significa porcentaje de deformación a la profundidad Z por un determinado tiempo. Eso es lo que significa UZ%, o grado de consolidación del estrato a la profundidad Z y en el tiempo T. Para otro tiempo será otra distribución, pero fíjate, en general es 1 menos lo que absorbe el agua sobre lo que ya, sobre el total, la carga total de la construcción. Bueno, pero este es como que vos tomás una franja acá, vamos a tratar de dibujarla, vamos a ver si sale. En definitiva, un diferencial, el U%. Entonces, eso al integrar te va a dar esto, el grado de consolidación total del estrato, pero ojo, para ese tiempo T. Entonces, es la integral entre 0 y 2H de lo que absorbió el suelo en ese momento, sobre el área total. ¿Cuál es el área total? Delta de P, que es esto, total, por 2H, por 100. Entonces, ojo, este es una integral numérica. Esta es la consolidación total, la deformación total del estrato, pero para ese tiempo. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que los asentamientos van a ir ocurriendo para distintos tiempos hasta que se llegue al asentamiento total. Pero esta es una ecuación que te permite conocer la evolución de los asentamientos. Es como que vos vas viendo cómo se asienta, se deforma el suelo paso a paso, ¿no es cierto? Esto será si tiene esta isocrona, va a hacer que se deforme de otra manera. Ponerlo, vos tenés un tiempo después, no me sale, perdón, ponerle así, va a ir asentándose hasta que se asiente totalmente en un tiempo largo, tiempo infinito, y bueno, entonces ahí ya eso va a ser el asentamiento total. Pero este porcentaje de consolidación te está mostrando el porcentaje de deformación parcial del estrato. Ponele que tu estrato logra un asentamiento total en 80 años, se asienta totalmente. Este T igual a T puede ser cuánto es la deformación, cómo se deforma a un tiempo igual a 20 años, por ejemplo. Habrá otro para 30 años y otro para así, hasta que llegues al tiempo largo, tiempo infinito, que sería en este caso 80 años. Es un ejemplo que le estoy dando. Entonces, esto me está representando la evolución del asentamiento. ¿Cómo va evolucionando el asentamiento, la deformación en el tiempo, ¿no es cierto? Este es el asentamiento total. Y esto es cómo lo vas obteniendo. Esto tomas un diferencial acá, ¿sí? E integrás entre 0 y 2H, te da el asentamiento total, pero para ese tiempo. Bien, pero yo lo que quiero conocer en realidad, si volvemos acá, no es en un tiempo cualquiera, yo quiero conocer todo, cómo va evolucionando completo el asentamiento. Entonces, ¿qué haces? Vas dando grados de consolidación. Fíjate que acá dice 0 y acá dice 100, que coincide con este factor tiempo. Acuérdense que el factor tiempo era un elemento numérico que sale de acá, de la solución. Es un factor numérico adimensional que sale de resolver la integral, esa integral que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Resolver esa integral, pero le vas dando porcentaje, 10, 20, 30, así hasta lograr la consolidación completa, y vas obteniendo factores tiempo. Para un porcentaje del 10%, vos resolver esta integral, no sé cómo se resuelve, una integral numérica, vas obteniendo estos factores de tiempo. Para 30 vas obteniendo esto, para 50, o sea, la mitad de lo que se consolida vas obteniendo este valor 0,197. Y así,
Y con esto construir lo que se llama la curva teórica de consolidación. Este es un suelo ideal, el suelo de Terzaghi. El Terzaghi es que un suelo tiene que deformarse de esa manera cuando se consolida. Hay suelos que cumplen esto, arcillosos, obviamente estamos hablando, cuando vos haces el ensayo de consolidación, una de las curvas que obtenés se llama curva de consolidación, que tiene en teoría que ser parecida a la curva teórica. Muchas veces no es parecida, otras veces sí. Eso, como te dije siempre, la arcilla es un suelo muy impredecible. No sabes si va a ser parecida a lo que Terzaghi considera un suelo ideal. Para Terzaghi, un suelo ideal es esto. ¿Por qué? Porque se construyó esta curva con la curva, con la solución de la ecuación. Entonces, esta curva teórica, fíjate que tiene factor tiempo, o sea, acá está el factor tiempo t, y acá está el u%. Digamos que esa es la curva teórica. El grado de consolidación va acá, y acá va el factor tiempo. ¿Mm? Entonces, volvamos a recapitular. La solución entonces de la ecuación no es otra cosa que cómo va evolucionando a medida que pasa el tiempo la deformación del suelo. Esa es la solución de la ecuación. Y acá tenés cómo evoluciona a medida que transcurre el tiempo, con esta curva teórica de consolidación. Enseguida vamos a ver cómo se aplica la curva teórica y cómo se aplica todo esto. Hasta ahora estamos viendo el marco teórico nada más. Bueno, vamos viendo algunas de las aplicaciones. Acuérdate que yo te dije hace rato, te hablé del espesor efectivo del estrato. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque sobre eso se basa lo que vamos a ver a continuación. Dos casos. Estrato drenado por una sola cara. Fíjate, drena por arriba, por abajo, tiene un estrato que puede ser una roca. En este caso, el espesor efectivo coincide con el espesor real. Es decir, que si tu estrato tiene un espesor de 3 metros, el espesor efectivo va a ser igual al espesor real. Los dos van a valer 3 metros. Pero ¿qué pasa cuando drena por dos caras? Acá puedes tener un estrato de arena SP, abajo un SW. Si el espesor total vale 3 metros, que sería el espesor real, el espesor efectivo vale la mitad. Siempre cuando drena por ambas caras, el espesor efectivo es la mitad. Por eso acá ponemos 2H, porque el espesor efectivo es H solo. En cambio, si drena por una sola cara, el espesor real coincide con el espesor efectivo. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque en eso se basan los ejercicios que hacemos después, en espesores reales y en espesores efectivos. Entonces, ¿cuál es el espesor efectivo? Cuando drena por ambas caras, es la mitad del espesor propio o real que tiene el estrato. Vuelvo a repetir el ejemplo. Si tenemos un estrato que drena por ambas caras y el espesor total vale 3 metros, ese sería su espesor real. El espesor efectivo va a valer 1,50 m. Y en el otro caso, si drena por una sola cara y el espesor real o total del estrato vale 3 metros, su espesor efectivo va a ser también 3 metros, va a coincidir con el espesor real. Entonces, por eso quería que lo tengan en cuenta, eso, qué diferencia hay entre espesor efectivo y espesor real. Bien, entonces, visto esto, después ya empiezo a preguntar, chicos, si han entendido. No quiero terminar esto y recién vemos si se entendió o no. Porque si no, bueno, son como cosas encadenadas, por ahí no entendés una y no entendés nada. Acá hay una proporcionalidad directa. Vamos a tratar de dibujar acá.
Fíjate que acá te dice tiempo 1, tiempo 2, espesor 2 o espesor 1 y espesor 2 al cuadrado. Bueno, veamos qué significa esto. Yo tengo dos estratos así. Bueno, volvamos a dibujar como corresponde. A ver, tengo dos estratos. Uno así y otro, exagerando, así. Uno más finito y uno más grande. Uno más grande. El espesor, a esto le vamos a llamar que tiene un espesor H1 y este tiene un espesor H2. O sea, estarás viendo que uno es más grande que el otro, el H2 es más grande que el otro. Entonces acá vamos a poner un tiempo 1 y acá vamos a poner un tiempo 2. Bien, las dos arcillas son igualitas, tienen la permeabilidad muy baja y nada más que la única diferencia tiene las mismas propiedades, todo lo que vos quieras, el peso específico el mismo, todo. Nada más que una es más delgadita que el otro. El otro es gorda y el otro es flaca, digamos así en criollo. ¿Cuál demora más? Esa es la pregunta, por eso te digo, ¿no? La proporcionalidad directa. ¿Cuál demora más en deformarse? Acuérdate que las dos son igualitas de impermeables. O sea, el agua demora una banda para salir. ¿Sí? No importa si está drenado o no en este caso, supongo para que sea más fácil, que está drenado por una sola cara. No importa si está drenado o no, pero lo importante es que la agüita tiene que salir. Bueno, fíjate, las dos son muy impermeables. El agua le cuesta un montón salir, pero una es más delgadita que la otra. O sea, una es más flaca, la otra es gorda. Entonces, fíjate, el agua va a tender a salir ya sea por acá, en ambos casos. Bueno, la pregunta es, T1, o sea, cuanto más delgadita sea la arcilla, ¿va a demorar menos o va a demorar más? ¿Cuál se va a consumir más rápido? Esa es la pregunta, eso es lo que te quiere decir esa proporcionalidad directa. Ya te dice, la palabra es directa. O sea, cuanto más gruesa sea la arcilla, más va a demorar en deformarse el estrato. Cuanto más delgadita sea la arcilla, menos va a demorar el estrato en deformarse. No sé si está claro hasta ahí. Es como que tenés vos dos esponjas, igualitas, nada más que una es bien delgadita y la otra es una esponja 10 veces más ancha o más gruesa. Entonces vos apretás las dos esponjas con la misma fuerza. ¿Cuál va a demorar menos en salir el agua? Obviamente, el sentido común te dice que la que tenga menor espesor. Bueno, lo mismo pasa acá. Esta relación de tiempo y de espesores de la arcilla, te está diciendo que cuanto más delgadita sea la arcilla, menos tiempo va a tardar, menos espesor, menos tiempo, más espesor, más tiempo. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Se entiende hasta ahí o ya se han perdido? Hasta ahí tienen el micrófono habilitado, así que perfecto, bueno, aunque sea unita que haya entendido, no importa, ya me quedo conforme. Bueno, perfecto, bueno. Perfecto. Bueno, vamos ahora al otro caso. Acá hay algo que no hemos visto bien detenidamente, así que voy a volver a la pizarra. Vamos a ir a la pizarra un cachito. Este es algo que vamos a ver enseguida, que se llama curva de compresibilidad. Vamos a dibujar una curvita acá de compresibilidad. Entonces la escribo acá. Esto se llama curva de compresibilidad. O capaz que se la mencioné, no recuerdo bien, pero esto me está dando cómo se va deformando el suelo. En caso, una arcilla, obviamente. Entonces, si yo tomo acá, perdón, y esto, a ver, vamos a escribir en texto, acá arriba va relación de vacíos
Y acá abajo va, ese es mi logarítmica, la curva. Logaritmo de la presión efectiva, ya de la presión que absorbe el suelo. Entonces tenés deformación o relación de vacíos, este de tilde, no de embolilla, este se me escapó acá, y logaritmo de P. Eso se llama curva de compresibilidad. Si yo tomo, a ver, un intervalo acá de 2 puntos, esto será E1, y esto ponerle se llame E2, acá corresponde a P1, acá corresponde a P2, entonces este intervalo se llama delta de P, y este intervalo se llama delta de E. Entonces la relación entre delta de E sobre delta de P, esa secante, delta de E sobre delta de P, se llama A subíndice B. Y ahora sí volvemos al texto. Y ese A subíndice B o A sub B se llama coeficiente de compresibilidad. ¿Por qué tanto nombre? Dirán ustedes, y bueno, no es mi culpa, ese compresibilidad, eso lo han puesto los que inventaron esta cosa. Compresibilidad. Ahí está. Entonces, este A sub B, que van a ver ustedes, esta A sub B es coeficiente de compresibilidad. ¿De dónde sale? De la curva de compresibilidad. Esto sale del ensayo de consolidación. Esto te está indicando cómo se deforma el suelo, la historia del suelo, si ha tenido deformación en su era geológica, si se comporta, si tiene alguna carga no recibida. ¿Se acuerdan cuando hablamos de arcillas normalmente consolidadas y preconsolidadas? Bueno, esto tiene que ver con lo que hablamos. Cuando la arcilla es nuevita, normalmente consolidada, la curva de compresibilidad tiene esta forma. Cuando la arcilla es preconsolidada, tiene otra forma. Entonces te está indicando qué tipo de suelo arcilloso es, si es nuevo o si es viejo, geológicamente hablando, ¿no es cierto? Entonces vos, de la curva de compresibilidad, lo que obtenés es este coeficiente A sub B. Se llama coeficiente de compresibilidad. Lo define así, ¿no? Coeficiente de compresibilidad. Está indicando cómo se va deformando el suelo. Nada más, esa es la única función que tiene. Bueno, volvamos a compartir el archivo para que lo encuentre. Entonces, volvamos a donde estábamos, de la solución, donde nosotros realmente nos interesa. Bien. Bueno, entonces acá ocurre lo mismo. Cuanto más deformable sea el suelo, más plástico sea el suelo. Acuérdate que la plasticidad está relacionada con la permeabilidad. Cuanto más plástico sea el suelo, más cuesta deformarlo. Entonces, más va a demorar, más plasticidad, más tiempo de consolidación o más tiempo de deformación. Menos plástico, menos va a demorar en deformarse el suelo. Digamos que eso es la relación. El coeficiente de compresibilidad te está dando el grado de plasticidad que tiene el suelo. Acuérdate que siempre las arcillas, cuanto más plásticas eran, más costaba, digamos, deformarla, porque el agua tiene que recorrer más camino, que si fuera menos plástica. Entonces, cuenta un poquito esta parte, ya verla intuitivamente, como el caso anterior. Acuérdate que la plasticidad está relacionada con las capas absorbidas. Si te acordás, alguito, acá tratemos de dibujar un esquemita nomás. Estas eran dos partículas de arcilla. Lo vamos a dibujar con otro color, el agua absorbida. Acuérdate que el agua absorbida era una cosa así. Eran capas eléctricas de agua y bueno, y todo eso. Entonces, cuanto más esta capa era grande, la capa absorbida, con D, absorbida, más costaba, era más plástica la arcilla y por lo tanto costaba más deformarla. Y el agua se escapa, imagínate acá, tiene que atravesar todo esto y lo que hace más impermeable la arcilla. En definitiva,
para que quede como una regla así, no memorista, pero tipo mnemotécnica. Cuanto más plástica sea la arcilla, o sea, un coeficiente grande de este a su vez, más va a demorar en consolidarse. Cuanto menos plástica sea la arcilla, menos va a demorar en consolidarse. Si obviamente voy a poner una exageración, no quiere decir que yo me haya equivocado. Si vos tenés una arena y una arcilla, obviamente, ¿quién se va a deformar más rápido? La arena. ¿Por qué? Porque es instantánea la deformación. Y la arcilla va a demorar más porque sabemos que es impermeable. Bueno, por ahí va el tema este a su vez. Si vos tenés una arcilla que se parece a una arena, para hacerlo más elegante, va a demorar menos en deformarse, en salir el agua, que si fuera una arcilla muy impermeable y muy plástica, va a demorar más en deformarse. Sí, creo que se entiende, ¿no, chicos? Esa parte, ¿no? No es tan intuitiva como la del caso anterior, pero cuanto más compresible sea la arcilla, más va a demorar en, en deformarse. Demora mucho tiempo en salir el agua. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿No? ¿O han quedado por favor, díganme si se entendió hasta ahí esa parte. Si no, bueno, vuelvo a explicar. Tienen el micrófono habilitado si quieren. Bien, perfecto, perfecto, gracias, chicos. Bien, eh, perfecto. Bueno, y ahora esto sí es un poquito también sencillo. Ahora hay una proporcionalidad inversa. Tiene que ver con las permeabilidades. Vos te das dando cuenta que cuanto más permeable sea una arcilla, va a demorar menos tiempo. Perfecto, gracias Martín, Fernando. Este, entonces, tiene que ver, fíjate, una relación inversa con la permeabilidad. Cuanto más permeable sea la arcilla, menos tiempo va a demorar. Eso lo tenemos intuitivamente. Vos tenés, no es que yo esté comparando arcilla, es un ejemplo didáctico que te doy. Vos tenés acá, a ver, lo tratemos de dibujar, dos estratos. Vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. Tenemos dos estratos del mismo espesor. Nada más que uno es arcilla y el otro es una grava. Entonces, fíjate, vos le cargas el mismo edificio. El mismo edificio los dos. Bueno, fíjate, el GW, o sea, la grava bien graduada, es más, mucho más permeable el otro extremo de la arcilla. ¿No es cierto? Obviamente que va a ser prácticamente instantáneo, no va a demorar nada, porque tiene más permeabilidad. En cambio, al ser menos permeable, va a demorar más tiempo. Entonces, esta es la proporcionalidad inversa que te diga. A mayor permeabilidad, menor tiempo de deformación. A menor impermeabilidad, se nota, ¿no es cierto? Mayor tiempo va a demorar en deformarse el estrato. Bueno, eso creo que sí está más o menos intuitivamente hablando. Ojo acá, lo hice para que sea más didáctico, no comparar una arcilla con una grava. Ustedes saben que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es afines que se entienda esta proporcionalidad inversa. Vos tenés dos arcillas en este caso, vos tenés que ver cuál es la más permeable o cuál es la más impermeable. La más impermeable va a demorar, la más impermeable va a demorar más tiempo, ¿no es cierto?, en deformarse, ¿no? Lo que te confunde acá es el juego de palabras, la doble negación por ahí, pero con este ejemplito creo que lo van a entender. Más permeabilidad significa que sale más el agua, menos tiempo va a demorar en deformarse el suelo. Cuanto más impermeable sea la arcilla, o sea, menos permeable, ahí es donde te confundí, más tiempo va a demorar en salir el agüita. ¿Mm? Bueno, creo que eso más o menos está clarito. Bueno, ahora sí, ya vamos a entrar en algunos conceptos entre las curvas que obtenés en laboratorio, antes de entrar al ensayo propiamente de laboratorio, de la curva de consolidación. Bueno, entonces, volvamos, si vos te acuerdas acá, tenemos lo que llamamos la curva teórica.
Acá vamos a volver a ver la curva teórica. La curva teórica sale de la matemática, ¿no es cierto? Ya vamos a ver con mayor proporcionalidad. Dice, esta parte nomás leamos. Si el suelo se comporta según, como dice Terzaghi, ¿sí? Si tu suelo es el que vos sacaste de las perforaciones que hiciste, lo llevaste al laboratorio, la muestra tiene que estar inalterada. Acuérdate de eso. Vos sacás la muestra del suelo, querés hacer un ensayo de consolidación o de ensayo triaxial, como veíamos en corte, no es que vos vas a agarrar la muestra, la vas a manosear así nomás y la vas a llevar toda así remoldeada. No, 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 al contrario, vos tenés que separar una muestra especial, un pastón de suelo especial que sea inalterado. O sea, tenés que tener un cuidado tremendo cuando haces el ensayo de consolidación o el ensayo de triaxial. Son pruebas de laboratorio que necesitan muestras inalteradas. Bueno, suponete que vos sacaste tu pastón de suelo, lo cuidaste bien, que no le dé la humedad, lo tenés bien embolsadito, bien numerado, entonces, y ahora tenés que ver en el laboratorio si el suelo se comporta como dice Terzaghi, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué quiero decir con esto. Vamos a la pantalla de vuelta, a la pantalla blanca. Entonces voy a tener, vamos a tratar que salga lo mejor posible, chicos. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ahora no vamos a poner qué va en las coordenadas, en los ejes de coordenadas. Bueno, esta es la curva teórica que dice Terzaghi. Por eso le pongo acá curva teórica. Eso es lo que te da las tablitas que vimos recién, la solución de la ecuación, bueno, curva teórica. Ahora vas a hacer tu curva de laboratorio, vos vas a sacar tu suelo, lo cuidas que no le dé la humedad, lo cuidas bien al suelo, y bueno, realiza el ensayo de consolidación. Y ahora tu suelo, el tuyo, tiene esta forma. Por eso le pongo real. El azul es lo que hiciste vos en tu laboratorio. Y el que está con oscuro, con negro, es el suelo de Terzal, digamos, el suelo ideal. Vos tenés que asemejarte al suelo ideal. Eso va a depender de la arcilla. No todas las curvas se asemejan a la curva teórica. Pero ponerle una cosa así, se parece bastante a la curva teórica. Entonces, en realidad, vos no es que superpones la curva a la tuya, a la curva teórica. Vos lo que haces es una curva paralela, así. Esa es tu curva real, digamos. Que se asemeja, y ahí entras a comparar las dos curvas, la tuya, que es la real, y la curva teórica. Entonces, volvamos a ver, volvamos a compartir el archivo. Ahora te explico qué quiero decir con todo esto. Entonces, fíjate que vos lo que vas a hacer acá es una comparación entre las dos curvas, la curva real y la curva teórica. Veamos, ¿para qué nos sirve todo eso? Bien, acá donde está la cosa. Si el suelo se comporta de acuerdo a la teoría de Terzaghi, o sea, si es parecida a la de Terzaghi, suponemos una proporcionalidad directa entre el tiempo de deformación, el factor tiempo, entre grado de consolidación y deformación de tu suelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Si el suelo tuyo se comporta similar a la curva teórica de Terzaghi, quiere decir que vos vas a poder hacer lo siguiente. Tu tiempo, o sea, el estrato en lo que vos estás estudiando, el tiempo de deformación, va a ser proporcional al factor tiempo de Terzaghi. Y el grado de deformación de tu suelo va a ser, perdón, el grado de deformación de Terzaghi, de la curva teórica, va a ser proporcional a lo que se deforme el estrato que vos estás estudiando. ¿Sí? Vuelvo a repetir esto. Es medio complicado, pero si lo tomas así despacito, en forma lenta, se va entendiendo, se va clarificando la cosa. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Comparando la curva teórica con la curva real. ¿Cómo es eso?
vos sacás tu suelo del estudio, ¿no es cierto? Los muchachos lo sacan, lo ponen en una bolsita, lo cuidan bien, que no le dé la humedad, y van labrando la muestra inalterada, son muestras inalteradas esas. Bueno, hace el ensayo de consolidación, que ya vamos a ver cómo se hace, que no es tan sencillo tampoco, pero obtener una curva de consolidación, cómo se te deforma el suelo, y la compara con la curva ideal de Terzaghi. Si son parecidas o son casi parecidas, en ese caso vos podés decir que lo que se deforma, el estrato que vos estás estudiando, el estrato real, puede asimilarse o asemejarse al factor tiempo, T, de la curva teórica. Lo que se deforma, perdón, el tiempo en que se deforma, digo bien, el estrato real, puede asemejarse al factor tiempo de Terzaghi. Y lo que se deforma el suelo real puede asemejarse al grado de consolidación. ¿Por qué todo esto? Para que vos puedas aplicar lo que hicimos en la solución de la ecuación. Nada más que para eso. Para eso se hace todo esto, esa comparación. Si es que se parece, ¿no? Y si no se parece, también hay solución. O sea, hay solución para todo. Si tu curva se parece a la curva de Terzaghi, perfecto. Ya hay método para determinar los parámetros que necesitamos. Entonces, vuelvo a repetir una vez más. Comparo la curva real con la curva teórica. Si son parecidos, tiempo de deformación de mi estrato, puedo asemejarlo al factor tiempo de Terzaghi, del suelo de Terzaghi. Deformación de mi estrato, lo puedo asemejar o asimilar al grado de conservación del suelo de Terzaghi. Eso es todo lo que está queriendo decir todo esto. Y entonces acá dice, en el laboratorio, ya está describiendo el ensayo acá, se somete a muchos incrementos de carga y se obtienen curvas reales de conservación. Esas curvas reales yo las tengo que comparar con la curva teórica, que es esta que está acá de Terzaghi. Ya vamos a ver con mayor detalle todo eso. Bien, entonces ya tenemos otros conocimientos más. Comparar las curvas teóricas con las curvas reales. Bueno, esto ya lo vimos de pasadita. No han visto todavía permeabilidad, pero lo van a ver con hoy. Les voy anticipando que la arcilla es lo más difícil de obtener la permeabilidad, justamente porque es muy baja. No hay métodos directos para obtener la permeabilidad. Vos si querés obtener la permeabilidad de una grava, lo único que tenés que hacer es hacer pasar agua a grava y medir el volumen en un tacho. Es lo más sencillo. Pero en la arcilla no, porque demora ahí una eternidad. Entonces, una de las aplicaciones que tiene la consolidación, un método indirecto, vos podés tener el coeficiente de permeabilidad con esta formulita acá. Ya vamos a ver qué es cada uno de acá. T50, factor tiempo 50%. Este es el tiempo en que demora en la deformarse a la mitad, por eso se llama T50, pero ya lo vamos a ver con mayor detalle. Lo que quería que sepan es que podemos calcular la permeabilidad de la arcilla a través de este método indirecto, con el ensayo de consolidación. Bueno, y acá donde queremos llegar en definitiva. ¿Cómo calculamos el asentamiento total de un estrato arcilloso? Fíjate que es una proporcionalidad, si es que, te vuelvo a repetir, tu suelo es parecido tiene un comportamiento al suelo teórico de Terzaghi. Entonces, sí podés hacer esta relación de proporcionalidad. Delta de H es a H, como delta de E es a 1 más E. Esto está diciendo una comparación entre la curva teórica y la curva real. Entonces, la curva real sería esto. Delta de H es a H, o sea, la deformación de tu estrato es al espesor del estrato que tiene, como delta de E es a 1 más E. Acordate que delta E es esto, acá no está bien, no se nota mucho, pero este es delta de E, acá te lo escribo, este es delta de E, pues te dice, fíjate, delta de E es a 1 más E, como delta de H es a H, nada más que acá lo despejás. Originalmente, este es delta de H es a H, como delta de E es a 1 más E. Acá estás haciendo una proporcionalidad entre estrato real y curva teórica. Eso es, ni más ni menos estás haciendo eso. Acá, este H que estamos viendo acá es el espesor real.
Ya no te importa si está drenada por una o dos caras. Cuando vos calculás el asentamiento, o sea, la deformación total del estrato arcilloso, te estás considerando el espesor real. Acuérdate que había un espesor efectivo. Acá no le da bolilla al espesor efectivo, este es el espesor real. Por eso acá te dice, sin importar cómo está drenado. Puede estar drenado por las dos caras, puede estar drenado por una sola cara, pero para calcular el asentamiento, ¿no es cierto? El asentamiento, la deformación total del estrato, vos tenés que considerar el espesor real. Para los otros casos, cuando vos querés considerar la evolución en el tiempo, sí considera el espesor efectivo. Pero para calcular lo que nos interesa acá, esta es una de las cosas que nos interesa el ensayo. ¿Cuál va a ser el total de deformación de nuestro estrato arcilloso? Y después, ¿en qué tiempo? Eso es lo que nos interesa. Dos cosas. ¿Cuánto se deforma y cuánto tarda en deformarse? Son las dos preguntas que te haces cuando aplicas las deformaciones de los suelos, o sea, la consolidación de las arcillas. Vuelvo a repetir, no se aplica para arena, ni grava, y limo, hasta por ahí nomás. Pero generalmente se aplica más a las arcillas de alta compresibilidad, o sea, las CH o sus antípodas, las arcillas expansivas. Cuando voy a encontrar una arcilla CH, tenés que aplicarle esta ecuación. Hay que ver si cumple si es parecida al comportamiento de Terzaghi, pero generalmente la mayoría de las arcillas CH tienen un comportamiento como quiere Terzaghi que se comporten, o sea, que sigan esa curva teórica. Bueno, entonces, esto es lo primero que vos tenés que obtener, la deformación total del estrato arcilloso. Entonces, ¿qué significa eso? Si vamos a la pizarra, así la vemos con imágenes, con dibujitos, creo que es más didáctico de entender. Vamos, ¿cómo sería el caso? ¿Cómo sería nuestro caso real? Vos vas a tener, ponle que sea este caso, así. Acá tenés un SP, acá tenés la grava. Y tu CH va a estar acá. Este es el caso real que vos tenés siempre. Bueno, vos construís un edificio, a hacer el edificio, lo construyamos el edificio, vos construís tu edificio acá, ¿y qué va a pasar con el estrato? El estrato va a empezar con el tiempo a deformarse. Ponele así, ¿no? Exagerando. Esta deformación, si es que el estrato este tiene un espesor H, este va a ser tu delta de H, tu asentamiento total. Lo que se asienta a la arcilla, obviamente se va a traducir en un asentamiento también del edificio. Se deformará el delta de H, ¿no es cierto? Sucesivamente así. Entonces, eso es lo que nosotros estamos estudiando ahora. Tener el estrato arcilloso, drenado por las dos caras en este caso, puede ser drenado por una sola cara, construir tu edificio, ya sabes entonces cuánto se va a deformar en total. Ahora lo que tenemos que saber cuánto tiempo va a demorar en que se asiente totalmente este delta de H. Dependerá del tipo de arcilla. Vos tenés, por ejemplo, una arcilla que sea muy plástica, puede demorar 70, 80 años eso. Y el delta de H capaz que es 10 centímetros, o 15 centímetros, o 8 centímetros. Por eso te lo va a decir el estudio del ensayo de consolidación. Por eso estamos haciendo todo esto. Pero esto es lo que quiero que entiendan. Este es el problema. Una de las preguntas es, ¿cuánto va a ser la deformación total o el asentamiento total que va a tener mi estrato CH? Y la otra es, ¿en qué tiempo va a tardar en deformarse y cómo va a ser, cómo va a ir deformándose a medida que transcurra el tiempo? Me interesa el tiempo final y los tiempos intermedios. Por eso se llama evolución del asentamiento en el tiempo. Entonces, ya tenemos dos preguntas con el tema de consolidación. ¿Cuál va a ser el asentamiento total, que es este delta de H, ¿sí? Este delta de H, y en qué tiempo total y tiempo parcial va a demorar
este delta de H en asentarse. Poner que el tiempo final sea 80 años. Bueno, perfecto, pero sabemos que en esos 80 años la deformación delta de H puede ser 15 centímetros, por ejemplo, o 10 centímetros. Yo quiero saber también cuánto se va a asentar al cabo de 20 años. Bueno, si vos sabés que el delta de H es 15, capaz que ese delta parcial será 7 centímetros. Y hay que ver si esos asentamientos son uniformes, como en este caso que estoy dibujando acá, o son diferenciales. Si son diferenciales, el edificio tiene que inclinarse o volcarse, como sería el caso más perjudicial, el caso más desfavorable, como la Torre de Pisa. La Torre de Pisa es nada menos que asentamientos diferenciales. O sea, ¿qué significa esto? Que la Torre de Pisa, voy a tener el edificio acá, la torre, ocurrieron asentamientos desparejos. Acá hubo un delta de H, así, delta de H1, llamarle, y acá hubo un delta de H2. Entonces, esto se traduce en una inclinación del edificio o de la construcción. Por eso es que la torre está inclinada. Y bueno, a medida que van aumentando estos asentamientos diferenciales, el edificio o la construcción puede colapsar. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Esto ocurre a lo largo del tiempo, no ocurre instantáneamente. Por eso son estratos arcillosos. Las arcillas tienen deformaciones diferidas en el tiempo. Bueno, entonces vamos a volver con el contenido. Así vemos, vamos continuando con esto. Bueno, chicos, si hay alguna duda, hasta acá me preguntan. Creo que está más o menos entendible, creería. Si no, bueno, díganme, y seguimos. Entonces quedamos acá. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo calcular el asentamiento total primero? Con esta formulita. Delta D es lo que vos querés calcular, la deformación total, H el espesor real, delta D sobre 1 más E lo sacás de las curvas de laboratorio que vamos a ver ahora. También lo puedes poner, si el estrato es delgadito, como lo que estamos estudiando normalmente, fíjate que acá delta de B, AB, hemos visto que era el coeficiente AB delta D sobre delta del P. Bueno, acá lo que hace es, da otra definición, es para que sea más cortita esta ecuación, esta es la ecuación original, pero si vos querés ponerla más elegante, lo pones de esta forma. MB se llama módulo de variación volumétrica. No es otra cosa que este coeficiente que te mostré hace rato, que sale de la curva de compresibilidad, sobre 1 más E. Bueno, este MB lo multiplicás por delta de P, este es delta de P efectivo, y por H. Bueno, veamos qué significa todo esto. MB lo sacás de la curva de laboratorio. Ya vamos a ver enseguida. Delta de P, eso no sabemos obtenerlo todavía. En el próximo capítulo hay un capítulo especial que es cómo obtener las cargas que recibe el estrato. Ahora te muestro algo como para que sepamos de qué estamos hablando, porque por ahí no se entiende mucho. Ahora fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar, así sencillo nomás, este es mi CH. Vamos a dibujar acá una arena. Y acá vamos a construir el edificio. Construimos el edificio. Acá está tu edificio. Pasa que esta carga, en realidad, la carga del edificio, no se transfiere directamente al CH, sino tiene una distribución más o menos como la que estoy mostrando acá, tipo bulbo, así. Eso vamos a ver en el próximo capítulo. Entonces, a medida que va introduciéndose a la profundidad, esta carga P va amortiguándose. Entonces, este es mi delta de P. A mí me interesa lo que pasa en el estrato CH, no me interesa qué pasa en la arena. Me interesa qué pasa
en la arcilla. Entonces, fíjate que acá, esta carga de P, si fuera por decirte 10 kilos por centímetro cuadrado, a medida que va bajando al terreno, va disminuyendo. Cuanto más profundo sea, menos, más amortiguada sea la carga. Es decir, son porcentajes que van disminuyendo a medida que nos vamos acercando más, que nos vamos yendo a la profundidad. Capaz que el CH te recibe el 50% de lo que es la carga P, ¿no es cierto? Entonces, este delta de P es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Y esto es lo que yo te quiero acá, lo que te estoy mostrando, ¿no es cierto? Ese delta de P es lo que te está indicando esta ecuación que te muestro ahora, que es el asentamiento total primario. Para que la encuentres, a ver, bueno, acá está. Entonces, el asentamiento total primero va a estar en función de este coeficiente, que lo vamos a obtener en el laboratorio. Delta de P es lo que vamos a obtener con un procedimiento ya de la teoría de la electricidad, el próximo capítulo. Y H, el mismo H que está acá, el espesor real del estrato. Con cualquiera de las dos, vos obtenés el asentamiento total primario, de la conservación primaria. Pues se llama así, asentamiento total primario. Porque cuando vos terminás de construir el edificio, pasan los años y la arcilla es nuevita, la arcilla es normalmente consolidada, entonces se va a deformar esa cantidad. Vos ya tenés previsto que se va a deformar esa cantidad, ese delta de H. Y si no, nunca lo has previsto, bueno, no sé qué puede pasar. Pero se supone que vos, al hacer el estudio del suelo, descubriste que hay un CH ahí, y si el edificio es importante, estamos hablando de un edificio grande, ¿no? No estamos hablando de una casita, estamos hablando de un edificio grande. Es necesario hacer el ensayo de consolidación. Porque si vos fundás, ¿no es cierto? Vos fundás, ponerle una casa normal de 3 plantas, y esa arcilla es altamente compresible, pero tu estrato donde está apoyado el SP sea resistente, no pasa nada. Este, la carga que le va a llegar a la arcilla es leve. Pero si vos tenés un edificio de 20 pisos, un Alejandro I o un edificio bien importante, la carga inducida al estrato de arcilla altamente compresible puede afectarla y puede hundirse, puede asentarse y te puede asentar con el tiempo a tu edificio. Por eso, depende de la obra que vos tengas, haces un ensayo de consolidación. Un ensayo de consolidación, como ver a continuación, no es sencillo de realizar, es costoso, por eso no se realiza siempre, sino en caso que realmente se necesite. Bueno, veamos. Esto es lo que yo te hablaba de evolución en el tiempo, es algo sencillo. Acá vos tenés, ya sacan con datos de laboratorio, vos tenés cómo va evolucionando el asentamiento, delta H el asentamiento total, acá vos vas poniendo el porcentaje, cuándo se va a producir el 20% de este asentamiento total, el 30, el 40, el 70, etc. Y este es el tiempo, cómo va a ir evolucionando. Por ejemplo, yo quiero saber el tiempo que se va a producir el 20%. Esto va a ser el T20. H, el espesor efectivo, acá te dice todo, espesor efectivo del extracto, se a su vez lo obtenés del ensayo de conservación. Con esta formulita vos vas obteniendo todo, cómo va evolucionando el asentamiento en el tiempo. O sea, en 10 años se va a asentar a tanto, en 20 asentará tanto, o al revés, un 20% de la conservación total, de la deformación total, ocurrirá en tanto tiempo, el 30% en tanto tiempo, y así sucesivamente. Pues se llama evolución del asentamiento en el tiempo. Vos vas teniendo el time history del estrato, o sea, cómo va evolucionando en el tiempo la deformación. Bueno, esto ya es un poquito de laboratorio. A ver qué más tenemos acá, si realmente... vamos a ver un poquito el ensayo de consolidación, propiamente dicho. Vuelvo a repetir, es un ensayo que es bastante costoso, es largo de realizar y demora un montón. Y es caro. No todos lo hacen. Por eso te digo, tiene que justificarse
realizar un ensayo de consolidación. No lo va a realizar siempre porque es caro. Entonces, bueno, este es el aparato, se llama aparato de consolidación o edómetro, le llaman muchas veces, edómetro. Bueno, tenés un extensómetro que mide las deformaciones, tenés un plato de carga, marco de carga, acá tenés el suelo. El suelo es algo muy delgadito, ¿no? Porque estamos representando justamente estratos delgados. Eh, Conociste que el suelo es un elemento cilíndrico cuya altura es una pulgada, o sea, 2,5 centímetros. Acá arriba tenés las piedras porosas que permiten que el agua drene. Vos tenés que representar en el laboratorio lo que viste en el campo. Si el estrato está drenado por dos caras, tendrá dos piedras porosas. Si está drenado por una sola cara, tendrá una sola piedra porosa. Vos tenés que representar en el laboratorio lo que viste en el campo. El anillo flotante que recubre, que rodea el suelo, es para darle el confinamiento que tiene el estrato arcilloso en el terreno, en la realidad. Entonces vos lo que representan en el aparato de consolidación son las condiciones que tiene el suelo en la realidad. Acá lo va a recrear, digamos, cómo va a ser el suelo. Acá lo estás recreando, o sea, si está drenado por dos caras o por una sola cara. Y le vas aplicando la carga de acuerdo al edificio, al peso del edificio que vos querés fundar ahí o querés construir ahí. Bueno, veamos en la muestra. Acá te describe el ensayo de consolidación. Es un cilindro aplanado, como te decía, es un cilindro chato, tiene 2,5 centímetros, es una pulgada. Y el ensayo es en condiciones de compresión confinada, por eso va el anillo que te decía, el anillo de bronce. Bueno, las piedras porosas tienen la función de recrear si está drenado por una o dos caras. Vos vas colocando cargas de a poco, incrementando las cargas. Entonces construir lo que se llama curva de consolidación, ¿sí? Y después construir curva de compresibilidad. Fíjate lo que dice acá. Las cargas se van duplicando cada vez y los incrementos se hacen cada 24 horas. Después vas descargando. Esas son las características del ensayo. Volvamos al aparatito este. Este tensómetro, ahí es donde está el problema. Te mide las deformaciones. Al principio vos pones tu muestra del suelo, le vas dando carga, y este relojito te va marcando las deformaciones. Vos vas leyendo primero un minuto, después a los 5 minutos tiene otra deformación, después ponele, se deformó un centímetro, por decirte un número, no es mucho un centímetro, puede ser 1 milímetro a los 5 minutos, después una décima de milímetro a las 3 horas, y después a las 8 horas otra décima de milímetro. Después pasan 24 horas y sigue deformándose el suelo, pero muy ínfimo. Te puede pasar un mes y se ha corrido un cachito la aguja del deformímetro. Entonces, imagínate que ese para un solo incremento de carga, después tenés que ponerle como 3, 4, 5 incrementos de carga, o sea, no terminas nunca. El relojito se sigue moviendo, pero muy, muy, muy lentamente. Por eso te digo, el ensayo es largo, lento y costoso, justamente porque lleva tiempo. Entonces, por eso es que no es que en el día vas a terminar el ensayo de consolidación, no, puede durar medio año, 6 meses, 4 meses, de acuerdo a la arcilla. Eh, por eso es un ensayo que es largo y es costoso. Y no siempre se justifica, salvo que sea muy necesario de acuerdo a las condiciones que vos tengas de la obra que tengas. Si es una obra importante, que sí necesitamos saber si las deformaciones del suelo van a ser compatibles con las que dice el reglamento, entonces realiza un ensayo de consolidación. Bien. Bueno, veamos ahora cómo es. Ve, acá está la muestra. Bueno, esto que te muestro acá es el pastón de suelo inalterado. Tiene que estar inalterado. Vos lo sacás del terreno, tal como está ahí, ¿no es cierto? Le metés una bolsita para conservar la humedad natural que tenía y vas labrando la muestra y le vas poniendo en este cilindro
en este anillo de cobre. Fíjate que este espesor es un cilindro aplanado, tiene 2,5 centímetros, es bien chatito. Esto está representando que la confinación que tienen en la realidad. Acá tenés las piedras porosas. Este ya en la cazuela o el edómetro propiamente dicho. Bueno, son las piedras porosas, si hace falta le pone una o dos, acá va poniendo la muestra, y este es el aparatito. Acá va la muestra, en esta parte. Este es el tensómetro que te digo, este es el marco de carga, fíjate que está ligado acá. Acá vos vas poniendo las pesas, el incremento de carga. Son distintas pesas que vos vas poniendo. El primer incremento de carga, le vas a poner una pesa acá, esto se va a traducir en un aro dinamométrico y todas esas cosas que hay en laboratorio, pero en realidad lo que te interesa a vos es lo que te marca el relojito este. Entonces vos pones acá tu muestra, tu primer incremento de carga. Bueno, vos tenés que dejar el incremento de carga hasta que este relojito no se mueva más. Por eso te digo, es largo de realizar. Voy a poner la primer pesita acá, la primer pesa, te vas a quedar esperando. Ah, bueno, ya a los 5 minutos se ha corrido una décima de milímetro, por decirte algo. Después, pero se sigue corriendo, después cada vez menos, puede pasar un mes. Y esto sigue con una sola pesa acá. Cuando ya no se mueva más el relojito, pues tenés que esperar bastante. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Cuando ya no se mueva más el relojito, ahí le pones la otra pesa y el segundo incremento de carga. Por eso te digo, te va a llevar un montón de tiempo hacer el ensayo de esto. Y tenés que ponerle hasta 4 o 5 incrementos de carga, hasta que el reloj, bueno, a ver hasta cuánto se deforma. Entonces, ¿qué tenés que hacer con eso? Curvas para cada incremento de carga. Acuérdate que el incremento de carga son las pesas que vos vas poniendo acá, que se traducen en cargas en este deformímetro y van deformando la muestra de la arcilla que vos tenés acá. Por cada incremento de carga, vos vas a hacer una curva que se llama curva de consolidación, que la vas a comparar con la curva teórica. Esa es la idea. Entonces, nos quedamos acá un cachito, vamos a la pizarra para que entender lo que estamos hablando. Estamos hablando de ensayo de consolidación. Entonces, fíjate que vos, para cada incremento de carga, vos vas a tener una curva de consolidación. Curva de consolidación se llama todo esto. Acá tenés logaritmo del tiempo, es semilogarítmico, obviamente, la curva, y acá tenés deformaciones, lo que te marca el relojito. Entonces, esta curva de consolidación va a tener, si tenés 3 incrementos de carga, tendrás 3 curvas. Si tenés 4 incrementos de carga, tendrás 4 curvas, y así, sucesivamente. Por cada pesa que vos le ponés, el relojito se mueve hasta que deja de moverse, ahí grafica vos cada curva. Después le pones la otra pesa, el reloj se mueve hasta donde deja de moverse, ya deja de deformarse, quiere decir que la muestra se ha consolidado, ahí haces la segunda curva. Le pones otra pesa, ves el relojito que se mueve, hasta que deja de moverse, haces la tercera curva. O sea, por cada incremento de carga, por cada pesita que vos le ponés, tomás las deformaciones de la muestra, cuando deja de deformarse, haces la curva de consolidación. Tantas curvas de consolidación como incremento de carga pongas vos en tu muestra de suelo. Si haces 5 incrementos de carga, serán 5 curvas de consolidación. Si haces 4 incrementos de carga, serán 4 curvas de consolidación. Cada curva de consolidación con su incremento de carga. Entonces, si volvamos acá a compartir el archivo, entonces, fíjate que vas a hacer incremento de carga, mejor dicho, vas a hacer curva de consolidación por cada incremento de carga que vos hagas. Si haces 4, tendrás 4 curvas de consolidación. Si haces 5, tendrás 5 curvas de consolidación. Por eso te digo que es costoso
este ensayo, realizarlo, es muy costoso y es largo, no terminas nunca, puede estar 6 meses y más todavía. Y es caro, esto sí que es caro. No te sabría decir cuánto sale ahora, pero que es caro, es caro. Y no todos los laboratorios lo hacen. Entonces, bueno, ese sería el ensayo de consolidación, una parte. Entonces hemos visto las características del ensayo. Esto es lo que yo te decía, el incremento de carga, lo vas poniendo acá. Por cada peso que vos le pongas, una curva de consolidación. Bueno, acá son, ¿en qué consiste? Fíjate que este es el aparatito, este es el anillo, donde va a ir la muestra, y estas son las dos piedras porosas, una por arriba, otra por abajo. Son distintos tipos, ¿ves? Y acá el aparatito, ¿ves? Puede tener, por ahí necesitas hacer varios incrementos de carga, por eso es el doble aparato, ¿no? En la universidad teníamos, si no me equivoco, si está todavía por ahí, si van al laboratorio, no sé si está este aparato, no es el doble, sino el común, normal, que tiene una sola, pero este es el aparato de consolidación. Lo teníamos en la universidad nada más que no está armado, está incompleto, por eso no, y aparte, como te digo, es costoso para realizar esto. Bueno, acá está la metodología, es lo que te dije acá. Satura la muestra, se mide la deformación vertical a lo largo del tiempo, cuando finaliza el proceso dibuja la curva de consolidación. Curva de consolidación para cada incremento de carga. Y bueno, pero eso no termina acá. Vos dibujás tanta curva de consolidación como sea necesario, como incremento de carga, pero sí tenés que realizar sí o sí una sola curva que se llama, la que vimos hace rato, curva de compresibilidad. Por eso voy a ir a la pizarra nuevamente y te voy a decir, en resumen, qué es lo que necesita, lo que sacas del ensayo de consolidación. Bueno, vimos por un lado la curva de consolidación, logaritmo de tiempo. Entonces, ¿cuántas vas a dibujar esto? Según incremento de carga. Tanto incremento de carga, dibujará tantas curvas. Pero sí o sí, tenés que realizar una sola vez, que es el resumen de todo esto, lo que llamamos curva de compresibilidad. E versus logaritmo de la carga delta de P, del factor tiempo efectivo. Entonces esta curva de compresibilidad, ahora te la dibujo acá, te escribo, se llama curva de compresibilidad, que es lo que me interesa en definitiva del ensayo, amén de las curvas anteriores. Tiene esta forma, suele tener esta forma. La curva de compresibilidad tiene esta forma. O sea, fíjate que de estas curvas vos vas a sacar los numeritos que veíamos para la fórmula que aplicamos en la fórmula de la solución, pero la tenés que sacar de estas curvas que salen del ensayo, ¿no es cierto? Muchos coeficientes salen de estas dos curvas, de la curva de consolidación, que son estas que son estas que están acá, que tenés que realizar tantas como incremento de carga tengas. En cambio, esta curva de compresibilidad la haces una sola vez. Bueno, veamos ahora, borremos acá un poco, y veamos detenidamente la curva de compresibilidad. ¿De qué se trata? Después lo vemos más, yo la quiero mostrar paso a paso, nada más. Acá va relación de vacío, y acá va logaritmo de la presión efectiva. Bueno, ahora te dibujo la curva, las partes de la curva. Bueno, a ver, te muestro la curva, cómo es. Tienen 3 tramos. Ahora te lo marco, cómo serían los tramos aproximadamente. Este le llamamos tramo 1, el tramo 2, el 3 y el 4.
Bueno, este es vertical, no sé para qué lo hice, ¿no? Te lo vuelvo a dibujar de vuelta para que quede clarito. Para creo que se puede borrar por tramos. A ver, ya te digo. Si se puede. No, te digo que te borra todo. A ver si se puede borrar. Ah, sí. Bueno, mira, fíjate que tiene tres, lo marqué en 4 puntos. Esto se llama curva de compresibilidad. Se dibuja una sola. Por más que vos hagas 5 incrementos, 6, 8 o 2 incrementos de carga, dibujas una sola curva de compresibilidad. Ahora te muestro la finalidad que tiene. El tramo 1-2, fíjate que es un tramo más bien tirando a ser horizontal, si querés verlo, ¿sí? Está mal dibujado acá, pero acá cambia la curvatura en el 3. El tramo 1-2 se llama tramo de recompresión. Significa que la arcilla ha tenido una historia de carga en algún momento geológico de su vida. O sea que ya tuvo su historia de carga. Por eso se llama tramo de recompresión. El tramo 2-3, fíjate que tiene una caída más bien abrupta, vertical, se llama tramo virgen. Significa que ese suelo arcilloso no recibió ninguna carga antes, por eso se llama virgen, no recibió ninguna carga antes en su historia geológica. Y el tramo 3-4, fíjate que es como una recuperación del suelo, es el tramo de descarga. Entonces tenemos tres tramos. El 1-2 es de recompresión, tramo virgen y tramo de descarga, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que vos acá, con esta curva, estás conociendo cómo es tu suelo arcilloso. Si es viejo, si es nuevo, o si es, digamos, un término intermedio. Si es viejo, tu suelo va a predominar esta forma, la 1-2. Si es normalmente consolidada, o sea, un suelo nuevo, va a predominar la 2-3. A ver si lo podemos dibujar acá. Dibujemos una arcilla que sea medio vieja. Sería una cosa así. Esto sería una arcilla, digamos, preconsolidada. Pues te pongo acá, pre. Pero en cambio, si tu arcilla es normalmente consolidada, tendría esta forma, así. Esto sería una arcilla normalmente consolidada, nueva, una arcilla nueva. Y una arcilla intermedia sería como la que estaba en azul, en la 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vos obtenés del ensayo de consolidación. Algo hemos explicado ya de esta curva de compresibilidad. Esta curva es tan importante como conocer las otras curvas de consolidación. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, justamente te va a servir para saber en qué rango en qué rango va a caer lo que vos vas a construir. Ahora hagamos un pequeño ejemplo, nomás así sencillo, para que veamos de qué estamos hablando. Yo tengo la curva de compresibilidad, la dibujemos acá. Acuérdate que acá va E y acá va logaritmo de la carga efectiva. Dibujemos una curva que tenga las dos características. ¿Sí? Y así. No dibujemos la de recarga, la de, digamos, con la descarga. Bueno, acuérdate que acá vamos a tener esto. Ponerle que te le llama la P1, lo que tenía el suelo, esto es P2. El delta de P es el peso de tu edificio, lo que le aporta el edificio al estrato arcilloso. Acá se llama el delta de P1. Y esto va a ser tu delta de E1. Bueno, vos construís tu edificio acá. Tenés el edificio acá y tenés esta deformación de E1, delta de E1. Ahora vos construís acá, en esta zona, el mismo edificio. O sea que acá, estás acá,
acá va a tener un E, y el mismo delta de P. Fíjate que el mismo delta de P. Delta de P1. Y fíjate que acá tenemos una deformación delta de E, que es este segmento delta de E, que es la deformación del terreno, es mucho más grande que esta que está acá. Y vos tenés el mismo edificio. Por eso depende de la zona donde caigas de la curva, te va a decir si la deformación, si el suelo va a admitir tal o no deformación. Depende de la carga del edificio, en qué parte de la curva caigas. Si caes en el tramo de recompresión, esta deformación va a ser mínima. Pero si caes en el tramo virgen, ¿no es cierto? Fíjate que para el mismo peso del edificio, la misma carga inducida, esta deformación va a ser mucho más grande, va a tener mayor deformación cayendo en el tramo virgen que cayendo en el tramo de recompresión. Por eso perdón, del tramo, sí, digo bien, de recompresión, el de preconsolidación. Con la arcilla es vieja, te vas a dar cuenta entonces que tiene menos deformación que si la arcilla es nuevita. Si la arcilla es nuevita, va a tener más deformación. Entonces, digamos que esa es la idea de esta curva de compresibilidad. Saber el comportamiento del suelo, ¿no es cierto? El comportamiento del suelo que vas a tener cuando vos construyas un edificio. ¿En qué parte de la curva vas a caer? Porque si caes en el tramo de recompresión, bueno, la carga inducida va a ser mínima y la deformación también va a ser mínima. Pero si vos caes en el tramo virgen, ahí puede haber problemas. Depende de lo que quieras. Bueno, entonces, concretamente, vos tenés en el ensayo de consolidación, eh, ¿cuántas curvas haces? Dos curvas. Curva de compresividad y curva de consolidación. Curva de compresividad, una sola, que es el resumen de todas las que hiciste anteriormente. Curva de consolidación, tenés que hacer varias. ¿Cuántas? De acuerdo a los incrementos de carga que vos pongas. ¿Querés hacer 3 incrementos de carga? 3 curvas de consolidación. Pero siempre, siempre, siempre haces una sola curva de compresibilidad. Por eso acá dice, con los datos del ítem anterior se grafica una sola curva de compresibilidad, que es la que vimos acá. Bueno, esta es la curva teórica, perdón, esta es la curva de consolidación, si es que el suelo cumple la curva de Terzaghi. Y este es el caso que se aleje de la curva de Terzaghi, vos haces con otro método la curva. Acá haces logaritmo de tiempo y acá haces raíz cuadrada de tiempo. Bueno, sigamos, ¿qué tenemos acá? Bueno, esta es la curva de compresividad que te mostraba recién, acá están los tramos. Vos podés hacerlo en escala natural, que no te conviene porque son valores muy chiquitos, sale ilegible la curva, así que hacerla directamente en escala logarítmica, semilogarítmica. La presión efectiva en escala logarítmica y la relación de evasión en escala natural. La arcilla, acá hay una diferencia entre arcillas normalmente consolidadas y la preconsolidada. Las arcillas normalmente consolidadas son aquellas que durante su historia geológica se han consolidado bajo el efecto de una carga máxima P, la cual permanece presente y puede ser incrementada, generalmente el peso propio. Las arcillas normalmente consolidadas son las arcillas nuevitas, geológicamente hablando, ¿no? Y las preconsolidadas son aquellas que ya han tenido su historia geológica, se consolidan bajo una cierta carga P, y bueno, fue retirada. Por ejemplo, vos tenés un manto arcilloso que estaba, que sobre ella había un cerro, que por efecto de la erosión y todas esas cosas, con el efecto, con el paso del tiempo geológico, ese cerro capaz se ha volado por el tema de la meteorización, de la erosión, y bueno, ahí la arcilla quedó preconsolidada, quedó descargada. Entonces, digamos que ya tuvo su historia geológica. En cambio, una arcilla nuevita, normalmente consolidada, nunca recibió carga alguna. ¿Mm? Esa es la diferencia entre arcilla normalmente consolidada y arcilla preconsolidada. ¿Quién te va a dar eso? Te va a dar la curva de compresibilidad. Veamos, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál es la diferencia entre consolidación y compactación?
Bueno, la consolidación es un proceso natural que ocurre cuando vos cargas construís algo en el suelo y el tiempo que transcurra que está soportando esa carga. Es un proceso natural. Quiere decir que la arcilla se te va a deformar solo cuando vos construyas el edificio, ¿no es cierto? Mientras que la compactación es un proceso mecánico, lo haces vos. Cuando haces una carretera, querés mejorar el proceso, la propiedad del suelo y hace una compactación. Generalmente la compactación se hace en suelos granulares, ¿no? Un suelo como arena, limo. Y en la arcilla la compactación por ahí a veces da resultados, por ahí no. ¿Por qué? Porque la compactación es una pérdida de humedad, un acomodamiento de las partículas. Si son granulares, es más efectiva. En cambio, acuérdate que la arcilla no tiene partículas granulares, sino tiene partículas laminares. Y eso muchas veces no es tan efectivo compactar una arcilla que una arena y un limo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, la compactación es un proceso mecánico, mientras que la consolidación es un proceso natural. Vos consolidás la arcilla, cuando construís el edificio, se va despacito, se va deformando la arcilla con el tiempo. En cambio, la compactación es algo que vos tenés que hacer para mejorar ya el terreno. Por ejemplo, vos tenés un terreno donde querés fundar un barrio y sabés que ese terreno es medio flojo. ¿Por qué? Porque ha sido un basural en algún momento, se hizo con relleno. Entonces, ¿qué haces? Compactar. Y eso lo haces en corto tiempo, comparado con la consolidación que lleva mucho tiempo y se hace por sí solo. No es que vos al edificio lo construís y lo hundís y para que apurar el proceso. No, 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 no. El edificio va, ya está construido y bueno, la arcilla lentamente va consolidándose. Por eso es un proceso natural. Mientras que la compactación es un proceso ya. Yo quiero ya mejorar el suelo. ¿Por qué? Porque quiero construir. En cambio, la consolidación no la puede apurar. Ese dicho en términos así, digamos, vulgares, ¿no es cierto? Bueno, ahora quiero compartirles la aplicación de esto. Después, por supuesto, lo voy a subir a la plataforma y veamos un ejemplo práctico. Bueno, acá tenemos, fíjate, aplicación práctica, dice. Tengo una muestra de arcilla que tiene 2 centímetros de espesor. Alcanzó el 50% después del ensayo, estamos hablando, ¿no es cierto? El 50% de consolidación en 5 minutos en un edómetro que está drenado por ambas caras. La muestra se tomó de un estrato, fíjate bien, de un estrato de ahí de 3 metros de espesor, confinado entre dos mantos de arena. Sobre el manto superior de arena se fundará un edificio de 12 niveles. ¿Cuál será el tiempo necesario para que el estrato alcance el 50% de consolidación bajo la carga del edificio? Bueno, fíjate entonces cuál es el problema. Tenemos una muestra de arcilla, que vos la sacaste del terreno, ¿no es cierto? Está drenada por dos caras. ¿Por qué? Porque el estrato original tiene 3 metros de espesor, está confinado entre dos mantos de arena. Sobre el manto de arriba se va a hacer el edificio. Vos querés saber en qué tiempo va a alcanzar el 50% de consolidación. Bueno, se ve que vos ensayaste ahí la muestra de 2 centímetros de espesor, alcanzó la mitad de la consolidación en 5 minutos. Bueno, entonces fíjate, ¿qué son los datos de laboratorio? Datos de laboratorio, espesor de la muestra igual a 2 centímetros, está drenada por ambas caras. El tiempo en laboratorio en que alcanzó el 50% de la consolidación es 5 minutos. Dato del terreno. El espesor del estrato, 3 metros, confinado entre dos mantos de arena SP. Espesor de los mantos de arena, 6 metros. Imagínate, es muy chiquita la arcilla comparado con los mantos superiores e inferiores. Bueno, cálculo del coeficiente de consolidación. Bueno, acá tenés la formulita, sale la solución, hemos visto. Despejo
el coeficiente de consolidación CB va a ser igual al factor tiempo T, H cuadrado, el espesor efectivo de la muestra, T es el tiempo que alcanzó el 50%. Bueno, fíjate que acá tenés T50, sale de la tabla, esa que yo te mostré, la tabla de la curva teórica de consolidación. Esa tablita ya está hecha, la tenés ahí en el libro o en el apunte. Para el factor tiempo 50 es 0,1977, lo sacás de tabla. H cuadrado es el espesor efectivo de la muestra, porque acá estás calculando el coeficiente de consolidación de la muestra y después te va a servir para el terreno. Fíjate, ¿por qué el espesor efectivo? Si tu muestra tiene 2 centímetros de espesor real, la muestra, como está drenada por ambas caras, el espesor efectivo es la mitad, por eso es 1 centímetro, sobre el tiempo en que demoró la muestra en alcanzar el 50% de deformación. Entonces vos reemplazas acá y te da el coeficiente de consolidación, C sub B, que es esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo para que no se me pierdan? ¿Qué me pide la consigna del problema? ¿Cuál será el tiempo necesario para que el estrato alcance el 50% de consolidación o de deformación? Entonces hice 2 pasos. Primero, calcular el CB. Acuérdate que una de las hipótesis cuando solucionamos la ecuación era decir que este CB se mantenía constante durante todo el proceso de deformación. O sea que este CB lo calcula una sola vez. Ahora yo quiero saber, el segundo paso, en realidad el que me interesa, ¿cuál va a ser el tiempo en que va a alcanzar la mitad de la deformación el estrato? Acá era la muestra. La muestra, por eso calculaba el CB. Usaba el espesor efectivo de la muestra. En cambio acá ya es del estrato. Cálculo del T50 del estrato. Significa el tiempo en que va a alcanzar el 50% de deformación el estrato, que es el que me interesa a mí en definitiva. Bueno, fíjate que es casi la misma fórmula. Es más, uso la misma fórmula, cambia los datos nada más. Ya cada espejo T50, factor tiempo 50, H cuadrado, CB. T50 es el mismo que está acá. El factor tiempo 50, 0,19,7. Ojo con esto. Este es el espesor efectivo, pero ¿de quién? Del estrato. ¿Por qué? Porque estoy calculando el tiempo de deformación del estrato. Fíjate que el estrato tiene 3 metros. 3 metros de espesor, pero está drenado por 2 caras. Acuérdate que arriba tiene un SP, un manto de arena, y abajo también tiene un manto de arena. Entonces, tomo el espesor efectivo. Si tenía 3 metros de espesor y está drenado por 2 caras, tomo la mitad. Ese es mi espesor efectivo, 1,50. El CB, bueno, es el que calculé acá. Entonces, bueno, haciendo números, me da esto en minutos, y si yo lo llevo a días, me da que demora 78 días en consolidarse este estrato de arcilla. Esa es la mitad. Yo puedo calcular también a partir de estos datos el T40, el tiempo que se va a producir el 40% de consolidación. Fíjate que uso acá. Uso el T40, esto lo saco de tabla, el H cuadrado es el mismo, el espesor efectivo del estrato, y el CB el mismo. Este CB que calculé acá. Lo único que cambia es esto, el T40 o el T30 o el T70. Este espesor efectivo de la muestra, del estrato, ya es 1,5 metros. Fíjate que acá lo único que cambia es este T50, el factor tiempo. Acá va cambiando T30, T25. Si no lo tenés en la tabla, lo interpolás. Y bueno, y así vas calculando la evolución del estrato en el tiempo. Entonces, aplicando esta misma fórmula, que es de la solución de la ecuación, y así puedes calcular el T30, el T75, el T80, y bueno, tenés todos los datos para calcular cómo va evolucionando el asentamiento en el tiempo. Y entonces, fíjate, también puedes obtener el T50, ¿sí? El T50, considerando la relación de proporcionalidad entre los tiempos de consolidación, los espesores de la muestra y el estrato. Esa es otra forma de obtener el T50, que
tenés acá. Y después, otra pregunta, esto ya háganlo ustedes. Después, la otra consigna es, ¿cuáles serán los tiempos para alcanzar el T25 y el T75? ¿Mm? Lo mismo que hiciste acá, pero en lugar de T50, vas a poner T25 y T75. Esto que yo te estaba explicando acá. Este, eh, Eso sería, y para terminar, chicos, vamos a compartir pantalla, si me permiten acá, un video que más o menos un resumen, vamos a ver si sale. Bueno,
Bueno, con eso, chicos, ya vamos a dejar acá. Este, y bueno, ya queda prácticamente terminado este capítulo de consolidación. Quedarían unas pequeñas cosas para antes de entrar en el próximo tema. Bueno, si quedó clarito o algo más, algo de lo que hablé te quedó claro, está todo bien. Si no, bueno, me dicen y bueno, tratamos de verlo ahora, pero lo importante es que hayan entendido, aunque no se les grabe todo, pero después vuelven a ver el video y cualquier duda me consultan, ya sea ahora o en la clase que viene. Este, acuérdense que el viernes, el parcial, estudien, hagan, practiquen los ejercicios de capacidad de carga, bueno, los ejercicios de clasificación del suelo, más o menos va a ser como el parcial ese que yo le transmití en la plataforma. Veamos si se puede, bueno, si pueden resolverlo. Creo que está clarito hasta ahí. Así que bueno, chicos, si no hay dudas, yo me despido ahora. La fórmula, bien, bien, buena pregunta. Bueno, ¿qué pueden llevar para el parcial? Este, la fórmula de capacidad de carga, y no me gusta mucho, pero sí la tablita de clasificación del suelo, la de esa, claro, la que usan para clasificar el suelo. Las fórmulas, sí, bueno, sí, llévenlas, pero el tema es saberlas usar, no hay problema. Eh, no al libro abierto, pero sí llévanlas anotadas, digamos, en la tablita, con lápiz, o en el celu. Si no saben aplicar la fórmula, no sé, no les garantizo buen resultado. El asunto es saber aplicar la fórmula. Pueden llevar la fórmula, sí, sí, en el celu, pueden llevar, ¿qué fórmula? La de capacidad de carga, bueno, sí, lleven las tablitas de límite líquido, la de clasificación del suelo. Acuérdense que el práctico número 1 que hicieron con hoy, donde tienen que calcular relaciones volumétricas, peso específico, hay un millón de fórmulas, ¿no? No siempre son aplicables todas. Ojo con eso. Porque por ahí hay un montón de fórmulas que ustedes capaz que las tienen, las llevan, pero si aplican la fórmula equivocada, el resultado es nefasto, ¿no? Ojo también otra cosa, una recomendación para el parcial, si bien se aprueba con 6, pero son problemas encadenados. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos y calculaste mal un paso anterior, por más que esté bien el procedimiento, el resultado influye, ¿no? Te doy una idea. Por ejemplo, vos tenés que calcular un peso específico con esa formulita que vieron en el problema, en el práctico número 1, no sé cómo le llaman hoy, al práctico de ese cálculo de peso específico. Ponerle que vos calculaste 1,7 y el resultado es 1,9. Bueno, a ese gamma M o llamarle como quieras, tenés que aplicarlo en la capacidad de carga. Si está mal aplicado, te da cualquier cosa la capacidad de carga. El procedimiento se va a tener en cuenta, pero va a disminuir tu resultado. O sea, porque tu capacidad de carga admisible capaz que te da 0,8, pero tiene que darte 1 y ya cambia. 0,8 no es lo mismo que 1 kilo por centímetro cuadrado, porque si vos en la realidad vos tenés un suelo que es 0,8, implica que tenés que ponerle un cimiento mucho más grande y te equivocaste en un resultado. Un cimiento más grande es plata, es dinero, y eso al comitente no le va a gustar mucho y al profe tampoco. Entonces tengan cuidado, no es que únicamente, como dicen muchos, no, pero si el procedimiento está bien, ¿por qué no me considero? Sí, te voy a considerar el procedimiento, lo vamos a considerar con docente el procedimiento, pero el resultado final es el que vale, ¿no? Te podemos considerar el procedimiento, aunque hayas metido la pata en los pasos anteriores, pero tiene una penalidad, se va disminuyendo. Podés alcanzar o no alcanzar los 6 puntos. Eso quiero que quede claro, chicos. Pueden llevar todas las fórmulas que quieran. Lo importante es que la sepan usar. ¿Sí?
Bueno, si no hay más nada, chicos, nos veremos el martes que viene y se ven con Nioy el día viernes. Y les deseo mucha buena suerte para el parcial. Y bueno, yo me despido acá. Gracias por la atención. Chau, chau.